Saludos. Titulamos este vídeo Fidias Fibonacci, programación, geometría simple profunda, introducción 7. En este vídeo tratamos dos aspectos sobre el número de oro, el número Fi, porque en nuestros vídeos sobre la geometría sagrada estamos dándole la unidad a todos los aspectos por lo que tienen en común, que serían tres ejes. Entonces, nosotros vamos a ver en este vídeo dos aspectos. El primero sería la posible existencia de una programación lingüística de tipo, dijéramos, secreta, que afecta a nuestro pensamiento y que también se proyecta en el número áureo Fi. Ese sería uno de los aspectos que tratamos en este vídeo, de un modo rápido. Y el segundo aspecto que tratamos en este vídeo sería profundizar en la expresión aritmética de Fi, porque nosotros esta expresión aritmética que considera tres segmentos, uno total o mayor, otro mediano y otro menor, y según la relación que se establece entre ellos o la proporción, pues desemboca en el número Fi, lo consideramos un aspecto explicativo frío. Es cierto que nosotros hemos visto en realizaciones de la naturaleza de este número Fi, por ejemplo, en las espirales de una piña, y ahí se ve claramente que en el número Fi pues intervienen dos ejes y por tanto el invisible sería el que da lugar a estos dos ejes creando dichas espirales. Pero nosotros también queremos en este vídeo pues ver cómo podemos intuir estos tres aspectos o tres ejes precisamente en esos tres segmentos. ¿Cómo podemos ubicar los tres ejes en relación con esos segmentos cuyo cociente entre ellos pues nos da el número de oro? Entonces, pasamos a este vídeo. Vemos aquí, estamos viendo pues el título del vídeo: Fidias Fibonacci, programación, geometría simple profunda. Entonces tenemos que decir que Fidias es el escultor arquitecto de la antigüedad griega, en honor del cual se da el nombre de Fi por su nombre, es decir, por la sílaba inicial de su nombre. Eso es lo que nos dice una historia establecida que nosotros consideramos que puede también estar influida por una programación. Así, por ejemplo, nosotros vemos Fi porque PHI es el sonido Fi de Fidias. Este personaje Fidias en realidad se sabe poco de su vida, y sabemos, y esto lo vemos en todo, dijéramos así, en todos los escritos de esta cultura establecida, que el nombre del número áureo Fi pues se debe en su honor, por su primera sílaba, por Fidias. Pero nosotros con sorpresa comprobamos que el segundo personaje en importancia en relación con este número Fi, que es Leonardo de Pisa, pues matemático italiano, pues también lleva en su nombre la Fi, porque se le puso el nombre de Fibonacci, y nos dicen que Fibonacci, en realidad, su nombre de Fibonacci significaba Filius, es decir, hijo de Bonacci, que era su padre. Pero nosotros decimos, esto es una extraordinaria casualidad, que precisamente los dos personajes más importantes en relación con este número Fi,
pues el primero es posible que sí, que fue establecido arbitrariamente, pero que el segundo, después de más de 1000 años de diferencia entre uno y otro, pues también coincida con su nombre Phi, pues nos hace sospechar aquí algo que no concuerda muy bien con todas las probabilidades, porque además también comprobamos que precisamente en las palabras más importantes de nuestro idioma, tanto desde el griego hasta el castellano, pues precisamente ese número Phi y esa sílaba Phi pues se encuentra en los nombres más importantes de esta dimensión. Para nosotros esto es como si dijéramos así, una serie de enseñanzas secretas pues estableciesen que tenían que dar importancia máxima a ese número Phi. Porque, por ejemplo, también encontramos en la palabra más representativa de todo lo que es la mente humana, con todo su, dijéramos así, sus creaciones de pensamientos, pues es la palabra filosofía, y también tiene su sílaba inicial Phi del número Phi. Eso en cuanto a pensamiento, pero también en cuanto a naturaleza física, pues la palabra física, que viene de physis, del griego physis, pues también tiene Phi. Y también otra palabra de lo más significativo, como es la parte celestial o el firmamento, pues también tiene Phi en su nombre. Y otras palabras de lo más significativos, como es la palabra finalidad, que finalidad sería de las palabras más representativas, sería la intención. Y precisamente nosotros en el número Phi lo que encontramos es una intención de acercarse toda la naturaleza a Phi, es decir, la finalidad de la naturaleza sería acercarse a Phi, pues precisamente la palabra finalidad pues también tiene el Phi. Lo mismo también que la palabra final. La palabra final pues también significa en cierto sentido que has llegado al punto que ya no puedes pasar, y eso precisamente es lo que realiza el número Phi, porque el número Phi es una serie, un número irracional que se va acercando progresivamente a, dijéramos así, a un punto inicial central del universo, pero nunca llega, es decir, te está marcando un final. El número Phi en cierto modo, o realmente, pues te marca un tope del cual tú no puedes sobrepasar, por eso te dice, has llegado al final. Entonces, para nosotros, esta importancia máxima, en las palabras máximas de importancia de nuestro idioma, que lleven precisamente el Phi, pues no puede ser por casualidad, ese es nuestro pensamiento. Y precisamente el pensamiento de la mayor inteligencia, una de las mayores inteligencias establecidas aquí, pues se dice que es la sabiduría serpentina, la sabiduría serpentina. Entonces también sabemos, pero serpentina, pues también significa ofidios, y en la palabra ofidios, pues también está la palabra Phi. Por tanto, nosotros, como estamos tratando el número Phi, pues no queríamos dejar pasar de lado también lo que nosotros consideramos que todo nuestro lenguaje y de todas las lenguas pues está fuertemente influido por lo que nosotros podemos considerar una programación. Por eso nosotros hemos hecho en nuestros vídeos también una serie dedicada a los fonemas fundamentales que perduran en todos los idiomas desde los sumerios hasta la actualidad. Entonces, también con respecto a esta posible programación, tenemos que decir que en realidad esto es una acción y una influencia exterior, pero que no afecta en nada al concepto profundo de Phi, porque simplemente sería alterar palabras o poner palabras en relación con la importancia de este número, porque Phi en realidad está más allá de cualquier intervención de tipo humano o de tipo humanoide. Entonces, eso con respecto a una posible programación lingüística, porque también sabemos que el lenguaje está íntimamente relacionado con el pensamiento. Por tanto, si tú direccionas el lenguaje de una determinada forma, pues también direccionas el pensamiento, y un pensamiento direccionado pues también obedece a unas determinadas pautas. Entonces,
En relación con el segundo aspecto que hemos dicho que íbamos a ver en la palabra, en la notación aritmética fría de 3 segmentos, pues tenemos que recordar un poco la serie de la sucesión Fibonacci que tiende a phi. Como estamos viendo aquí, Fibonacci, del cual hemos visto su rostro ante una imagen anterior, pues precisamente él, pues dijéramos que su contacto con la serie Fibonacci en realidad fue escaso. Él se ocupó de otros menesteres relacionados sobre todo con la matemática, pero resolvió o trató de resolver un problema de reproducción de conejos, de parejas de conejos, y entonces pues aquí estableció la sucesión Fibonacci, en que vemos aquí una primera pareja que al cabo de un mes continúa siendo 1 y siendo 1, pero después a continuación, en la segunda temporalización, pues producen 2 parejas de conejos, producen esa reproducción. Y después estas 2 parejas de conejos pues producen en el siguiente mes pues 3 parejas de conejos, es decir, empieza a cumplirse la sucesión 1, 1, 2, 1, 1, 2, y ahora el 3, que sería, como ya hemos dicho, pues la suma de los 2 anteriores, 2 y 1, pues da 3, el siguiente número pues sería 5, porque las 3 parejas de conejos con las 2 parejas de conejos te forman 5 parejas de conejos, y las siguientes serían 8 porque sería la suma de las 2 anteriores, de 5 y de 3, que nos dan 8. Entonces, eso fue precisamente quizás la primera representación de Fibonacci en la serie suya, que tiende, porque todos estos números ya hemos visto en otro vídeo, que tienden al número de oro, a 1.618, y así hasta el infinito, que nunca termina. Estamos recordando esta cuestión para centrarnos después en la notación aritmética simple de los segmentos. Así también nosotros vimos en otro vídeo anterior que precisamente los 3 ejes en lo que son realizaciones de tipo de la vida vegetal en este caso, pues refleja esos 2 ejes, que son las 2 espirales que se forman en las piñas de un pino, porque son números de Fibonacci y se cumple la relación Fibonacci o el cociente de Fibonacci. Entonces estas espirales nos muestran de un modo visible precisamente los dos ejes de toda manifestación, y el tercer eje pues sería el invisible, que sería el punto cero y 2 espirales. Estas 2 espirales pues te están hablando de los otros 2 ejes de toda manifestación, pero nosotros aquí en este vídeo lo estamos realizando precisamente porque en esta notación matemática de los segmentos, que es una notación fría de la cual se deduce este número phi, pero nosotros queremos hacerla un poco más comprensible, que queremos decir, bueno, ¿y aquí dónde estarán los 2 ejes? Por ejemplo, sabemos ya por vídeo anterior que un segmento mayor, que es el segmento AB, que es la suma del segmento mediano y del segmento pequeño, pues dividido entre el mediano, el mayor dividido entre el mediano, pues me da phi, y el mediano A dividido entre el menor, pues también me da phi, y si se cumple esta relación, pues entonces estamos en la proporción del número phi. Pero nosotros decimos, bueno, vamos a intentar hacer esto algo más comprensivo. Aquí, precisamente, ¿dónde estaría el eje central, y dónde estarían los otros 2 ejes, que podemos denominar eje masculino y eje femenino? Estaría, por ejemplo, en el total, en el segmento mayor, por ejemplo, ese eje central. Son cuestiones que tenemos que planteárnosla de un modo sencillo para hacer más comprensivo esta fría notación matemática. Así, por ejemplo, nosotros decimos que los ejes yin y yang, o masculino, femenino, o cóncavo o convexo, en un segmento de tal manera que formen este número phi, queremos buscarlo en el segmento correspondiente. Aquí volvemos a ver la misma relación. Entonces nosotros decimos,
Este es el segmento total, B, y este es el segmento mediano y este el pequeño. De tal manera que en este punto concreto y en esta distribución de este tamaño mayor y este tamaño menor, pues es donde se cumple phi. Porque si, por ejemplo, nosotros hacemos un poquito más pequeño B, o sea, un poquito mayor B, lo extendemos un poquito, pues ya no cumple la proporción phi, ya no cumple ese cociente. Lo mismo que si el segmento mediano pues lo hacemos más pequeño o mayor, pues entonces tampoco cumple esa proporción o esa relación phi. Mientras que el segmento total es indiferente al tamaño que se le dé a A o se le dé a B, porque el segmento mayor siempre será la suma de los dos, no variará. Por tanto, para averiguar en este caso la posible ubicación de los dos ejes, pues desechamos el segmento total AB porque es indiferente y entonces nos centramos en estos dos segmentos. Y para que se cumpla esa relación, pues tiene que ser exactamente en este punto central entre los dos donde se ubique la extensión de ambos. Por tanto, nosotros decimos en este punto, que es un punto, y un punto, como ya sabemos, es algo que no tiene realmente existencia real, porque el tercer eje pues es invisible, dijéramos así, o imperceptible, pues aquí es donde estaría la emisión del punto cero, en este punto de la unión del A y del B. Y entonces, ¿qué sería el A y el B? Pues serían un reflejo precisamente de esos dos ejes. Nosotros le llamamos eje femenino al A y eje masculino al B, y más adelante pues nosotros expondremos cuáles son las razones. Entonces ya aquí de esta manera no es algo tan frío esta relación de segmentos, porque ya estamos viendo aquí exactamente lo que significan. Entonces nosotros ya recordamos que phi, que la proporción phi en realidad pues es una relación entre un número mayor total o mayor entre el mediano y entre el menor. También que phi es este número que significa una aproximación a punto cero. Y también nosotros decimos la tensión empuje de punto cero, que estaría situado aquí en este caso, la tensión empuje de punto cero pues crea los dos ejes, crea el yin y el yang. Y la diferencia entre estos dos segmentos, entre el A y el B, que nosotros consideramos aquí mayor al femenino y menor al masculino, pues esa diferencia pues refleja precisamente la tensión, representa la tensión que ejerce este punto central invisible y representa también ambos ejes, es decir, sería un eje, una representación del eje femenino y una representación del eje masculino. Entonces, esto es hacer esta relación fría aritmética un poco más comprensible. Y entonces de aquí nosotros podemos sacar una serie de implicaciones. Precisamente toda la naturaleza pues tiende a este punto que podemos decir que busca el equilibrio. De tal manera que si en una actuación de cualquiera de los dos polos pues se aleja de esta proporción, digamos por ejemplo un punto femenino que aumenta la femineidad y crece más, por ejemplo, pues entonces te vas descentrando, vas perdiendo el camino hacia un tipo de equilibrio de toda la naturaleza. Lo mismo que si un punto de masculinidad o de eje masculino pues aumenta en demasía su masculinidad con respecto a la femineidad, pues también evidentemente empiezas a desequilibrarte y empiezas tanto en todas las cuestiones a perder, dijéramos así, ese equilibrio. Por tanto, nosotros decimos, los dos ejes en realidad y estos dos segmentos pues van buscando un equilibrio, y eso es lo que expresa este número de oro, una búsqueda progresiva de este equilibrio, pues porque este equilibrio en realidad es, dijéramos así, una búsqueda o un encuentro del origen. Entonces, nosotros vamos a terminar
porque esto es para que se reflexione afirmando lo siguiente. Phi, el número de oro 1.618, es una tendencia hacia el origen punto cero. Y la acción del origen punto cero es una tensión o un empuje que separa, y al separar crea dos ejes vórtices. Es decir, los dos ejes vórtices son creados o copartícipes con este punto cero, que también le podemos decir la fuente del origen. También decimos que la acción de los dos ejes vórtices, de lo masculino, de lo femenino, o también de lo convexo, de lo cóncavo, del yin y del yang, la acción de los dos ejes vórtices pues se manifiesta en nuestra dimensión, que nosotros consideramos una dimensión secundaria, pues se manifiesta como la tendencia hacia Phi, porque toda la naturaleza, como vemos por ejemplo el crecimiento de las plantas o la reproducción de los conejos o la distribución del tamaño de los huesos, de la mano y de todo el organismo, pues es una tendencia hacia Phi. Y dicha tendencia supone una búsqueda de equilibrio y supone una búsqueda del origen del equilibrio. ¿Y esto qué implica? Pues implica que estamos en un desequilibrio. Estamos en un desequilibrio como el que reflejan los diferentes segmentos, cuyo cociente es Phi, porque en realidad estos segmentos los vemos que no están igualados, están desequilibrados realmente, y por eso tienden pues a ese cociente Phi y a ese número de oro. Nosotros terminamos en este punto, que hemos querido un poco hacer más comprensivo esa notación fría matemática. Terminamos aquí deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.